Buenos días. Hola, buenos días. La prensa. También aclarar que hoy no nos acompaña el doctor Lorenzo porque tenía una agenda de trabajo donde tenía operaciones pactadas, pero sí están las autoridades del hospital. En el día de la fecha queremos informarles que tenemos el segundo caso de COVID positivo, de informarles que es un personal esencial, médico, con todos los permisos, como cualquier otro personal esencial, como productores, viajantes, comisionistas, camioneros, policías, también médicos, que por el decreto nacional son trabajadores esenciales. Pero también debo aclarar que la persona que dio COVID positivo, si bien tiene todos los permisos nacionales y locales, fue por cuestiones personales, estuvo en el AMBA. Después se va a discutir la responsabilidad o la irresponsabilidad de cada uno, pero quería informarlo y dejarlo bien en claro, porque del municipio nos llevamos adelante todos los controles necesarios y principalmente del sistema de salud, donde estuvieron trabajando hasta alta hora de la noche de salud, a contactarse de esto COVID positivo. Y siempre le hablamos de responsabilidad. Ya han pasado varios meses donde venimos manifestando, tanto el gobierno nacional, provincial y local, sobre la responsabilidad que debemos tener cada uno de los ciudadanos, más allá de que si tenemos o no permisos de nación, de provincia o del municipio. Estamos en una etapa de la pandemia donde ya todos conocemos cómo cuidarnos. Todo actuar si vamos al AMBA y regresamos a nuestros distritos. Nuevamente le pido a cada uno de los ciudadanos de Lincoln que debemos ser más responsables que nunca. Tenemos distritos como Junín, como Bragado, como Viamonte, que ya tienen circulación comunitaria. Son distritos que continuamente tenemos contacto. Y si nosotros hoy podemos ver esa realidad que nosotros hace 6 meses la veíamos en España o Italia o otros países de Europa, que parecía que nunca iba a llegar a la Argentina y que parecía imposible que a nosotros nos pasara. Hoy tenemos la pandemia, no solo en la Argentina, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino también en el interior de la provincia de Buenos Aires, donde se está dando la mayor cantidad de contagios. Y como Estado nosotros podemos poner, pero si no tenemos el acompañamiento de cada uno de los ciudadanos, este camino que todavía debemos recorrer va a terminar muy mal. Porque después ya es tarde para lamentar las pérdidas de nuestros seres queridos, como le está pasando a Bragado, que ya tiene más de 40 fallecidos. Por eso apelo a la responsabilidad de cada uno de nosotros en esta etapa difícil que estamos pasando, porque si nosotros somos responsables,
podemos mantener el equilibrio entre la salud y lo económico, porque todavía no hay vacuna. Y como lo dije siempre, la mejor vacuna somos nosotros mismos. Si nosotros cumplimos los protocolos que corresponde y que los profesionales nos han dado durante estos 6 meses, seguramente vamos a terminar y pasar esta pandemia lo mejor posible. Por eso soy reiterativo y manifestamos constantemente que es una cuestión de responsabilidad de todos. Y cuando digo de todos, también nos incluimos nosotros como Estado, las instituciones intermedias, nuestros habitantes. Todos tenemos que estar luchando hoy más que nunca, y principalmente en Lincoln, que no se ha dado todavía un contagio comunitario, para salir de la mejor forma posible de esta situación y no ver los hospitales colapsados como ya están sucediendo en algunas partes de nuestra provincia. Le voy a dejar la palabra a la doctora Dubras, que va a explicar un poco sobre este caso positivo y todo el trabajo que vienen haciendo desde el día de ayer. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Bueno, nosotros tendríamos que contarles el trabajo que estuvimos haciendo desde ayer, cuando conocimos este segundo caso positivo. Lo que se hizo fue contactar, o sea, hacer un análisis pormenorizado de todos los contactos estrechos con que estas personas habían tenido relación. A esas personas se identifica si tienen síntomas o no tienen síntomas y se realiza el aislamiento. Aquellas personas que tienen síntomas van a ser hisopadas, están siendo hisopadas ahora en el hospital. Hay 5 personas hisopadas y hasta el momento hay 96 personas aisladas. Esta lista seguramente se va a extender en el transcurso del día, porque cuando uno más va investigando y analizando, más contactos cercanos o con posibilidad de ser sospechosos van apareciendo. Así que es probable que esta lista aumente en el día de hoy. No sé si quieren, abrimos a pregunta, mejor para hacer un ida y vuelta. Alejandra Ramos de FM Tiempo. La pregunta es la siguiente: al ser personal esencial, ¿cuáles son los protocolos que tienen que tener en el momento de que regresan de una ciudad como es el AMBA, donde hay este foco epidemiológico? Y por otro lado... ¿Yo contesto o vos? Sí. Y por otro lado, bueno, el tema de la responsabilidad de cada uno que va a determinados lugares que tienen que está toda esta problemática. ¿Qué medidas van a tomar con respecto a esto? ¿Cómo es el seguimiento que se le hace? Bueno, la primera parte la voy a contestar yo. Sí, es cierto, es un personal esencial, como lo dijo el señor intendente, pero en esta ocasión no fue por motivos laborales, ¿sí? Fue por motivos personales. Lo que se debe hacer es lo que debemos hacer todas las personas. Si vamos a un lugar de circulación local como es el AMBA, uno debe reportarse cuando llega al 147 y debe quedar aislado, ¿sí? Quedar aislado esperando tener síntomas o que sin síntomas igualmente quedar aislado durante 14 días. Eso es lo que todos debemos hacer. La otra pregunta... Respecto a la responsabilidad, ¿qué es lo que...? Es lo que hablaba anteriormente, yo creo, y lo explicó bien Betina. Hay muchas personas que son trabajadores esenciales. Y esos trabajadores esenciales van a lugares donde hay circulación. La cuestión que esos permisos están otorgados para hacer esa actividad. Cuando uno ya excede la actividad que está habilitado, uno tiene que llegar, como dice la doctora Dubra, reportarse y hacer la cuarentena como corresponde. Eso es así.
Y bueno, en este caso lo que estamos analizando y viendo para después buscar bien las responsabilidades, que por qué no se reportó, porque tenía todos los permisos, uno en el control al tener todos los permisos puede ingresar, egresar e ingresar, y también pasan muchos casos que es común que estamos viendo y se nos pone muy difícil con el recurso humano controlar, es que las personas salen, egresan del distrito y muchas veces dicen que vienen de Vallauca, del Triunfo, de Arenaza. Por eso nuevamente apelo a la responsabilidad. Esto es una cuestión de responsabilidad. Yo creo que somos grandes y entendemos esta cuestión. Yo creo que ahí apelamos nosotros, y no solo nosotros a nivel local, sino también a nivel provincial y a nivel nacional. La responsabilidad pasa por nosotros mismos. Nosotros sabemos si estamos cometiendo o haciendo algo mal o no. Por eso es importante en esta etapa la responsabilidad de cada uno de nosotros como ciudadanos para seguir cuidándonos, porque la particularidad que tiene este virus es el contagio rápido y masivo. Si eso se da, ese contagio rápido y masivo, puede colapsar el sistema de salud. Y cuando colapsa el sistema de salud, no podemos atender a todos como corresponde. Quería agregar a lo que dijo el señor Intendente y la doctora Dubra, que cuando llegan de algún lugar con circulación y deben reportarse es porque la forma que tenemos desde el equipo de salud de hacer el seguimiento diario para controlar si aparecen síntomas, qué tipo de síntomas, y ahí evaluar si en algún momento hace falta hisopar o aislar alguna otra persona dentro del grupo del primer reportado, digamos, ¿no? Por lo que se entiende de los dichos, por lo que se desprende, entonces tampoco informó esta persona o este grupo familiar en la previa al viaje. Nunca se informó que se iba a hacer ese viaje particular. No, nosotros no lo supimos. Y a la segunda pregunta, entonces, es la siguiente. ¿Puede que haya algún tipo de sanción por ser personal de salud? Y eso es lo que estamos evaluando con todo el equipo, de la posibilidad de ver cómo vamos a resolver esta situación. Hoy nos estamos abocando a tratar de contactarnos rápidamente con todas las personas, directa e indirectamente, que tuvieron contacto, porque si estuvo con una persona que tuvo contacto, después esa persona también estuvo con otras personas y se genera, hoy puede decir Betina, que hay más de 100 personas aisladas y vamos a seguir trabajando durante todo el día para tratar de cercar o encapsular el tema de las personas para que esto no se transforme en una... De lo sucediste 96, Sí. ¿por qué es tan alto el número y cuánto es lo que se puede llegar a...? El número es alto porque lo que uno debe hacer es controlar desde el día 0, que sería el día del inicio de síntomas del positivo, para atrás, 72 horas, todas las actividades y todas las personas que estuvo y que son consideradas contactos de alto riesgo. Contacto de alto riesgo es aquella persona que estuvo en contacto con el que es positivo durante más de 15 minutos en un lugar, en un ambiente cerrado, sin protección y sin respetar la distancia, digamos, reglamentaria, por así decirlo. Por eso es tan importante, como dice el señor Intendente, en esta responsabilidad, cumplir con nuestra responsabilidad. Cumplir con nuestra responsabilidad es usar el barbijo, mantener la distancia, no tomar mate, no utilizar los mismos utensilios que usa cualquier otra persona, aunque es porque nosotros no sabemos con quién, digamos, si esa estar enferma, contagiada y ser asintomática. Entonces, respetar la distancia, lavarse continuamente y frecuentemente las manos con alcohol o con jabón, agua y jabón, usar el barbijo y mantener la distancia, esas son medidas que son parte de nuestra responsabilidad. Es por eso que hay tal cantidad de personas, porque hay muchas personas que estuvieron en contacto con el paciente
COVID positivo en estas circunstancias, durante más de 15 minutos, sin los elementos de protección, en un ambiente cerrado. Y bueno, la segunda pregunta, teniendo en cuenta, como están diciendo quizás más para Salvador o Ramón, la irresponsabilidad que se ve acá de este lugar, de lo que sucedió con el paciente que se contagió, de si hay alguna forma, o sea, se está hablando, a nosotros nos ha llegado muchísima información, obviamente, que no se sabe qué es cierto y qué no, si se rompe con el decreto 2713 o no, si existirá algún tipo de sanción o multa, también teniendo en cuenta que bueno, es empleado municipal la persona, tenemos entendido que estás contagiado, y de qué manera se va a resolver esto. Tal cual, lo dije anteriormente, que es una cuestión que vamos a tratar de resolver y buscar todas las aristas y dentro de lo que emana el decreto presidencial, encauzarlo. Nosotros por eso apelamos mucho a la responsabilidad, porque cuando una persona ya es irresponsable, roza los artículos y el decreto presidencial en esta cuestión, ¿no? Y aclarar también, que después lo puede aclarar Betina, que la familia el día de hoy se está haciendo, por ejemplo, la señora de este paciente, el hisopado, porque bueno, ha salido que dio positivo. Es probable que a lo mejor dé positivo, pero todavía legalmente el hisopado a nosotros no nos viene, porque hoy se va a hisopar hoy la señora y las personas que estuvieron en contacto. Sí, buenos días. Mira, Salvador, no, con relación a esto que estás diciendo, para preguntarle a la doctora Dubra, hace unos días el Ministerio de Salud de la Nación modificó esta parte, no sé cómo explicarlo porque es bastante técnico, pero que ante un caso positivo, la persona convivente o estrecha, si tiene síntomas ya se lo debía notificar como positivo sin hacer un hisopado. No sé si provincia está adherido o en qué contexto está hoy por hoy. Sí, ese es un protocolo de nación y que aplica para el AMBA, digamos, o lugares de circulación local. Lincoln tiene una situación especial, no tiene circulación local. Entonces, para nosotros hoy, poder hisopar a una persona tiene como contacto estrecho, tiene que ser contacto estrecho y tener síntomas. ¿Sí? Las demás personas están aisladas en la espera de los síntomas. Y hay una cosa importante en esto. Esta cuestión de no hisopar y considerarlos positivos se debe a que hay un momento en la pandemia que hay tal cantidad de casos que los laboratorios colapsan también y no es posible hisoparlos. Entonces, son considerados como positivos y se tratan como positivos. Se hace el seguimiento diario, seguimiento de síntomas, para ver si puede permanecer en su casa o debe ser internado. Ese es el tratamiento. Hoy nosotros todavía no estamos en esa etapa. Por eso para nosotros hoy todavía es importante tener el hisopado positivo, para decir que tenemos esa cantidad de positivos. ¿Sí? Intendente Ricardo Valle de Radio Lincoln. Con mi compañero Carlos le pasamos mal en época de los militares y no quiero eso. Pero lo personal y lo de los 5 radioescuchas, le sugerimos modestamente que se ponga dura. Yo conozco, y la doctora lo debe conocer porque lo estudiamos, la pirámide de la justicia, municipio, provincia y nación. Yo también tengo el permiso nacional, pero la gente que hablo le sugiere dureza a todo el que vaya a Cava y AMBA, salvo el personal que, por ser comisionista, todo el que vaya a la rural. Si no, esto hicieron un trabajo magnífico todo el personal de enfermería, el personal médico, el pueblo y el municipio. Aguantamos 6 meses que como linqueño me sentí orgulloso. Y ahora por 1 o 2 irresponsables tiene que ver lo que era, y me lo dijo una colega de Junín, que usted la conoce, que te hizo una nota, que pasó el domingo en la rotonda. Un jolgorio, ni uno con barbijo, tomando mate en grupos. Yo lo entiendo, pero usted tiene 15.000 votos atrás, intendente. Pelela, gracias.
Te tomo la sugerencia, Ricardo, por eso apelo a la responsabilidad, ¿no? Llegado a este momento, pesa mucho la responsabilidad de cada uno, porque tampoco hay recurso humano para controlar a cada uno de los habitantes. Por eso pasa mucho por la responsabilidad, pero esto no solo en Lincoln, es en la provincia, en los otros distritos. Yo he hablado con los otros intendentes y pasa lo mismo. Y también a nivel nacional. Hay una cuestión de que nosotros tenemos que ser responsables, tenemos que cambiar esa cultura. Tenemos que hacernos responsables. Al principio de la pandemia todos dijimos que esto no era joda, era una pandemia. Y bueno, ¿qué vamos a esperar? ¿Vamos a esperar que nos pase lo mismo que le pasó a Italia, a España y a otros distritos? Podemos nosotros prevenir. Es prevenir, es cuidarnos, como dijo la doctora Dubra, cumplir protocolos. Si vamos al AMBA y si somos esenciales y no hacemos esa actividad esencial, venir, reportarse y hacer la cuarentena. Nosotros hemos tenido funcionarios acá que han ido al AMBA, no por una actividad, trabajo esencial de funcionario, y estuvo los 14 días en su casa. Y esto es así. Es simple, no es difícil. No tenemos la vacuna hoy. Y entonces, si no tenemos la vacuna hoy, nosotros mismos somos los que debemos cuidarnos. Y tenemos herramientas, porque durante estos 6 meses no han explicado, no han enseñado, no han concientizado a toda la sociedad. Bueno, tenemos que cumplir eso nada más. No hay fórmulas mágicas. Después la justicia, según la fase que estamos, hoy Lincoln estamos en fase 5, y la justicia cuesta, porque nosotros hemos hecho denuncia del decreto a la justicia federal, y le cuesta actuar porque dice que Lincoln está en fase 5. Bueno, la justicia también se debe poner los pantalones y actuar, porque coincido con vos, Ricardo, que si en un país no hay justicia, entonces es un desorden total. Señor Intendente, es evidente que del panorama que ustedes han trazado, que es muy claro, un caso más en Lincoln, puede haber casos más cuando vengan los resultados de los hisopados. La pregunta es si Lincoln va a seguir en fase 5, si puede haber un cambio de fase y si alguna de las aperturas que ha habido se va a cambiar de momento o va a seguir todo igual. Le comento, Carlos, que las fases se dan por los casos que se van desarrollando en el distrito y según los días de esos casos. Hoy Lincoln está en fase 5, el lunes que viene, provincia evalúa todos los distritos según la parte epidemiológica y los casos de cada uno de los distritos, y es provincia la que está facultada a extender la fase. Es probable que en este momento, con 2 casos, hoy seguimos en fase 5. Por eso pido responsabilidad, porque la provincia nos va a seguir decretando la fase 5. Pero si se pasa a fase 4, que es lo que no queremos, porque perdemos muchas libertades personales y comerciales, puede que si se da un desenlace de muchos casos, es seguramente que vayamos bajando de fase, como lo hizo Junín, como lo hizo Bragado. Pero eso es un trabajo con la provincia constantemente. Yo le puedo decir que si pasamos a fase 4, por ejemplo, actividades culturales, actividades deportivas al aire libre, actividades recreativas con distanciamiento social, actividades sociales con distanciamiento físico de hasta 10 personas, y gimnasio, eso ya queda fuera. Y nosotros nos tenemos que adaptar al decreto provincial. Y es lo que vamos a hacer si pasamos de fase. Por eso, nuevamente, y soy reiterativo en esto, apelo a la responsabilidad para seguir llevando adelante ese equilibrio entre la salud y lo económico. Sí. Intendente, ¿hay una estimación acerca de la cantidad de profesionales vinculados al ámbito de la salud que se van de Lincoln, por ejemplo, a Buenos Aires, a cumplir con su tarea y regresan aquí a la ciudad? Lo puede decir la doctora Dubra. ¿Y qué seguimiento hay? ¿Qué seguimiento hay en relación a eso? Porque en esto queda muy en claro, si tomamos como referencia el caso 1, que es de una absoluta irresponsabilidad lo que hizo este profesional, ¿no? Y llama la atención. El primer caso, para hacer un simple comentario, la gente lo tomó obviamente con preocupación, se asustó un poquito o nos asustamos un poquito. Ahora en este segundo caso, la verdad, nos ha dado un poco de bronca.
¿Se entiende? Porque pertenece precisamente al ámbito de la salud. Sí. Al ser trabajadores esenciales, hay profesionales que van a lugares o que vienen de lugares de circulación local. Existe un protocolo que es el que se utiliza en toda la provincia de Buenos Aires, estimo que en Nación también, en toda la Nación, que es que el profesional debe de hacer al ingreso al hospital, por ejemplo, si viniera a trabajar al hospital, una declaración jurada acerca de algunas cuestiones que tienen que ver con el autoconocimiento, con el autovaloración de los síntomas, esto es si no tuvo fiebre, si no tuvo tos, si no tiene dolores musculares y si no estuvo en contacto cercano con algún COVID positivo. Eso es una declaración jurada, o sea, tiene el mismo valor que la declaración jurada que uno firma cuando se aísla. Eso es lo que podemos hacer en este sentido. También se apela a la responsabilidad personal, en este caso, del trabajador de la salud, para que no ingrese a trabajar cuando está con una posible sospecha de enfermedad, ¿sí? Eso es lo que podemos hacer. Ustedes saben, y por eso siempre se insiste en el tema de los recursos humanos. Los recursos humanos para la asistencia en los hospitales es limitado, ¿sí? Nosotros necesitamos tener a la gente, tanto enfermeras, técnicos, bioquímicos, médicos de sala, médicos terapistas, sanos. Entonces, uno apela también en esa instancia a esta responsabilidad y a este conocimiento personal acerca de la posibilidad de tener en esta instancia de pandemia la enfermedad. Así que eso es lo que se hace. Para evitar desinformación, para evitar miedos y potencialización del miedo, ¿cuánto tiempo pasó desde que esta persona llegó a Lincoln hasta que tuvo los síntomas? Porque hay muchas versiones dando vuelta, entonces por allí esta es la manera de informar. Esta persona viajó y luego de 5 días presentó los síntomas, ¿sí? Y vuelvo a insistir, las posibilidades de contagio de un COVID positivo se toman desde el inicio de los síntomas 72 horas para atrás, o sea, son 3 días para atrás. Uno, en ese periodo, hay muchos que toman 48 horas, nosotros tomamos 72 horas para estar más tranquilos. En este periodo uno está tranquilo y que está abarcando a todas las posibilidades de contagio a los contactos estrechos que esta persona haya podido tener, ¿sí? Entonces, desde el día inicio de los síntomas para atrás, 72 horas, 3 días. Betina, hay mucha preocupación porque habría estado en eventos sociales, en una misa, la gente pregunta mucho sobre esto, si es verdad, si estuvo realmente en estos eventos sociales y cómo ustedes se hacen ese seguimiento. Exacto. En este seguimiento que se hace, se interroga acerca, en todos estos días, todas las instancias de vida de esa persona, ¿sí? Dónde fue, con quién estuvo, en qué circunstancias estuvo. Entonces, todas esas personas con las cuales uno puede ser considerada que esa persona posiblemente estuviera infectada porque es un contacto estrecho, esa persona también se toma el dato de esa persona, se interroga acerca de los síntomas, se vuelve a revisar la instancia en la que se encontró con el COVID positivo y esa persona se aísla. Por eso hay tanta cantidad de personas. Igualmente, digamos, es importante que se tenga confianza en este análisis y en esta exhaustiva investigación que se ha hecho en este sentido, que hemos podido, desde anoche, como dijo el intendente, desde ayer a la tardecita hasta hoy a la mañana, tener contacto con un montón de personas, ¿sí? Entonces, estas 96 es porque hay muchos grupos familiares de convivientes, digamos, que están aislados. Pero todas estas personas han sido listadas. Igualmente, si hubiera alguna persona que se acordara de que haya tenido contacto con este caso positivo o con alguien de su familia, o sea, que ella se reporte
¿sí? Entonces, nosotros vamos a poder hacer el análisis del caso particular de esa persona. Es importante que se reporte, ¿sí? Ante cualquier duda, reportarse. Es preferible, digamos, tener un rato de conversación telefónica, pero sí quedarse tranquilo. Y hay una cuestión que también me parece muy importante, porque no tenemos otra manera de cortar la cadena de contagio más que con el aislamiento. Entonces, el aislamiento preventivo de 14 días es la herramienta que hoy tenemos para poder evitar que esto sea un caos, digamos, y que haya circulación local. ¿Estuvo atendiendo también? Sí, estuvo atendiendo, sí. Esas personas que fueron atendidas por el profesional están contactadas y están aisladas. Perdón, quería decir que desde que comenzó la pandemia, el equipo de salud se viene preparando para este momento, esperando que fuera lo más lejos posible o que no sucediera, de manera que no es el doctor Lorenzo, Bettina o yo simplemente los que estamos haciendo los llamados. Hay muchísimas personas en el hospital y en la Secretaría de Salud que se vienen preparando para estas instancias, y entonces es un número importante de personas que estamos llamando a otro número importante de personas y sabiendo exactamente qué preguntar para poder definir si es o no caso estrecho y si se tiene que aislar. Intendente, ¿tuvo la posibilidad de charlar, de estar mano a mano con esta persona, con este profesional, para saber qué dijo, para saber si realmente tomó conciencia de lo que hizo, si pidió disculpas a la sociedad? No, Rubén, todavía no. Ha estado la parte médica trabajando fuertemente y queremos gastar nuestras energías en el contacto en primer término, de todas las personas que han tenido algún contacto estrecho, directa o indirectamente. Después seguramente voy a tener la oportunidad, pero bueno, resaltar en esta situación que, como dije siempre, miedo no, porque el miedo paraliza, no tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo, tenemos que tener respeto a la enfermedad. Y nosotros le tenemos respeto a la enfermedad con responsabilidad, no con miedo. Miedo no estamos generando, solamente lo que queremos es respeto y responsabilidad. Teniendo en cuenta lo que decía un poco la compañera Alejandra y en caso de que sea así, de que haya estado en diferentes reuniones o con cantidad de gente, y poniéndome un poco en la voz de jóvenes que no dejan de preguntar y mandar mensajes, de si existirá o no sanción por una cuestión de cuando comenzaron las sanciones por diferentes juntadas, las famosas previas por la noche, creemos que un poco se controló, por lo menos la información que hemos tenido. ¿Acá existirá o no la sanción para esta persona por su responsabilidad? ¿Hablan? Hola. Sí, yo creo que está claro para esta gestión, no solo para el intendente, sino para todo el gabinete, es la línea que baja el intendente Serenal, que acá no hay hijos ni entenados, digamos. Nosotros tratamos con las mismas cuestiones, tanto para otorgar los permisos, para no otorgarlos, para hacer sanciones, para dar multas, a cualquier ciudadano linqueño, porque como dice Salvador, la responsabilidad es de todos los ciudadanos. Pero además es cierto que quienes ocupamos una función o quienes tienen son profesionales, en este caso de la salud o de la seguridad, con los policías o demás, digamos, tenemos una doble responsabilidad porque además tenemos un conocimiento en particular o en especial que a lo mejor el ciudadano no lo tiene. Así que en eso que la sociedad se quede tranquilo, que si evidentemente se puede demostrar que hay una irresponsabilidad, será juzgado de la forma que corresponda. Una pregunta que te ha enlazado un poquito con lo que pregunté anteriormente. Justamente usted me dice que hay una probabilidad, según los casos que aparezcan, de que Lincoln pase a una fase 4. Pero evidentemente hoy es jueves, tenemos por lo menos varias horas, varios días, y evidentemente de seguir en fase 5 puede llegar a haber aún más contagios, porque al estar en esta fase hay más posibilidad de contacto que en otras. Entonces, por eso la pregunta va si hay alguna recomendación especial, más allá de las que ha dado el intendente Salvador Serenal,
porque viene el sábado, viene el domingo, el pronóstico es de cielo despejado, de días muy lindos y muy cerca de la primavera, y si fue un festival, los espacios verdes, el pasado fin de semana, es muy probable que lo vuelvan a hacer, pero ahora con un riesgo de contacto que nos puede traer mucho más casos, mucho más problemática a ustedes. Sí, por supuesto. Está bien, Carlos, lo que vos decís, y hay una cosa que quiero dejar en claro que en la otra conferencia también se explicó. El procedimiento de la fase es pura y exclusiva potestad de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? La Nación establece a través de su DNU qué sistema va a usar cada provincia. La provincia de Buenos Aires determinó un sistema de fases, de 5 fases, y nosotros no tenemos la potestad, por ejemplo, si quisiéramos decir, bueno, por las dudas bajamos a 4 o a 3, bueno, no lo podemos hacer. Por eso sí, volvemos, como dice Salvador, a apelar a la responsabilidad de aquellas personas que, si van a seguir disfrutando de las libertades que la fase 5, hacerlo con responsabilidad, cuidándose, teniendo en cuenta todos los protocolos de higiene y prevención. Y en esto me refiero también a lo que vos decías, lo del día lindo, si salen a dar una vuelta, si van a la plaza, bueno, de esto, no compartir utensilios, no compartir mate. Eso es fundamental porque nosotros tenemos ciertas limitaciones en cuanto a qué podemos hacer o no, porque dependemos obviamente de lo que dice provincia y nación en la parte legal. Para las doctoras, ¿cómo está transitando la enfermedad este paciente? Digo, ¿es un paciente ambulatorio? ¿Cómo se encuentra en cuanto a síntomas en estas últimas horas? Sí, es un paciente ambulatorio que tuvo síntomas como fiebre, tos y mialgias, pero que hoy está febril, sin demasiados síntomas. Él se siente bien. Hay una cuestión que me gustaría también puntualizar, y esto que todo este trabajo de investigación y de análisis de los casos estrechos y de los posibles casos sospechosos con respecto al COVID positivo, el municipio, el hospital, está usando una base de datos que es GoData, que es un desarrollo particular, pero que es una herramienta de la Organización Mundial de la Salud, donde, digamos, garantizamos en este sentido la transparencia y el seguimiento de absolutamente todos los casos. Así que me parece importante, si ustedes investigan lo que es GoData en Google, se van a dar cuenta de la importancia de la utilización de esta herramienta. Así que eso también habla bien de todo el equipo de salud, porque como dijo Andrea, esto no somos solamente nosotros los que estamos aquí y estamos trabajando, sino hay mucha gente detrás de todo esto, hay mucha gente entablando relaciones telefónicas, conversaciones telefónicas con todos los pacientes aislados. No son solamente estos, hay mucha gente que se autorreporta cuando viene, hay muchos ingresos, así que hay diariamente un montón de seguimientos que hacer para gente que está aislada. Y luego también todo el seguimiento de los pacientes que tienen síntomas y que no están internados, que están en la casa. Así que hay conformados muchos equipos de trabajo, donde hay un médico, una enfermera, ¿sí? ¿Cómo se llaman las chicas? Las chicas personal administrativo. Hay mucha gente trabajando en esto. Se ha capacitado en todo este tiempo para poder actuar cuando llegara el momento. Lo mío no es una pregunta, es un llamado, me parece, a la mesura con respecto a las distintas acusaciones que veo que se están haciendo sobre el irresponsable profesional. Hay mucha gente, me parece, mirando y escuchando, y me parece que habría que empezar a tratarlo como el irresponsable que fue, pero no cargar más las tintas, porque esto puede llevar a una escalada de situaciones para nada agradables para nadie, y obviamente para nada agradable para el profesional, que ya sabemos que cometió una irresponsabilidad, falta de solidaridad y demás, pero me parece que ya está con respecto a seguir cargándole sobre su falta de profesionalismo, por decirlo de alguna manera. Coincido, Juan, totalmente con vos. Yo creo que lo hemos visto en otro distrito, que cuando entra el COVID, llegamos a un momento que es probable que nos contagiemos
casi todos. Ese contagio se tiene que dar en una línea plana, como siempre dicen las autoridades sanitarias a nivel país y provincial. Nos puede pasar a cualquiera, esto es así. Nosotros lo que remarcamos es de la irresponsabilidad para toda la comunidad, no estamos marcando a uno. Yo creo que es de sentido común. Cuando yo hablo de responsabilidad o irresponsabilidad, lo hablo en general para toda la comunidad. Lo ha detallado Ricardo, lo han detallado ustedes, de que muchos no cumplen ni siquiera el protocolo del distanciamiento social, el uso del barbijo. Estamos constantemente arriesgándonos a que suceda un desenlace que no queremos. Por eso apelamos a la responsabilidad de todos. Después el tiempo verá quién es el responsable y quién no, y si se aplicará o no alguna sanción. Yo creo que ahora tenemos que trabajar fuertemente con la parte de salud, que está preparada desde el primer día para tratar de cercar este contagio y que no sea un contagio, se transforme en un contagio comunitario, y eso lo hacemos entre todos. Eso nosotros podemos implementar diferentes normativas, pero realmente lo debemos acompañar entre todos. Esto es de tomar conciencia y saber la realidad que está viviendo la provincia, los distritos vecinos, me canso de nombrarlos, pero los distritos vecinos, y ver que acá todavía podemos controlar la situación si todos, y me incluyo, somos responsables. Coincidimos, Intendente. Ahora, un pequeño detalle que está relacionado con lo siguiente. Es decir, a cualquier persona le puede pasar, es cierto. A cualquier persona le puede pasar. Pero ¿sabe qué es lo llamativo en este caso? Que la persona no haya comunicado que podía estar en esa situación. Es ahí donde se cargan las pilas para con este profesional. ¿Que le puede pasar a cualquiera? Obviamente. Pero debió ser un poco más piola y decir, che, a mí me parece que puedo tener esto, nada más. Está bien, yo siempre hablo y digo que cada uno de nosotros somos responsables de nuestros propios actos, ¿no? Nosotros somos responsables. Después, los otros organismos o mecanismos de control tendrán que actuar. Salvador, mira, con respecto a la responsabilidad, en este momento prácticamente dependemos también que todos los aislados cumplan con el aislamiento. Sí. Esto es base. Yo quería hacer una consulta sobre los protocolos, porque tuvimos muchísimas consultas de gente que viaja al médico, que llega a hacer un viaje de 24 horas, por ejemplo, a atenderse a Junín, a Capital. ¿Hay algún protocolo específico para las personas que viajan? Porque ahora, por supuesto, con esto vuelve a surgir otra vez Es el mismo, sí. Una persona que viaja a un lugar de circulación comunitaria puede ir, pero debe venir, reportarse al 147 y aislarse durante 14 días. Yo voy a insistir en el mismo tema, entendiendo lo que dijo Ramón, lo que dijo el Intendente, que estamos en fase 5, que no depende de ustedes, por más voluntad que tengan. Ahora, ¿puede haber un pedido directo para que tal vez por prevención y solidaridad aquellos que tal vez han hecho una rutina de actividades durante la fase 5 actúen de otra manera este fin de semana hasta tanto tener los resultados o esperar hasta el día lunes? Digo, porque si no podemos tener muchos casos. Sí, Carlos, yo redoblo lo que decíamos, ¿no? En esto de apelar a la responsabilidad, está bien que lo digas. Es cierto, también cada uno de nosotros y nuestras familias, como vos decís, podemos quedarnos en casa este fin de semana, tratar de no salir, tratar de cuidarnos y cuidar especialmente a las personas de riesgo de nuestras familias, ¿no? Porque lo que Salvador habla de Bragado, que tristemente es el municipio que más ha sufrido el COVID en la región, no solo por la cantidad de casos, sino porque lamentablemente ha tenido muchos casos de personas complicadas por la salud o personas de muy alta edad y ha sufrido más de 40 muertos cuando, por ejemplo, La Barría, que tiene el triple de población y la misma cantidad de casos, solamente tiene 17. Porque a veces también, vamos a decir lo que también hay una cuestión de azar. Si se contagian, la mayoría son chicos jóvenes, que fuertes, sanos, que no tienen problema, seguramente lo van a pasar bastante bien dentro de todo. Pero si se contagian personas con alguna complejidad sanitaria, lo pueden decir mejor las doctoras,
lo van a sufrir. Entonces, en eso está bien lo que vos decís, digamos, como comunidad, los linqueños, nosotros podemos ampliar nuestros cuidados hasta saber si este foco va a estar bien contenido, tratar de cuidarnos, de quedarnos en nuestra casa, digamos, estamos sufriendo hace 6 meses, ¿no? la pandemia, pero lo hemos dicho muchas veces, en Lincoln estamos en la gloria. Los porteños y la gente del conurbano llevan 6 meses encerrados. Nosotros tenemos 6 meses, de los cuales tuvimos un parate de 1 mes, 30 días, y llevamos 5 meses trabajando, disfrutando del aire libre, de la libertad. Bueno, como vos decís, Carlos, me parece muy buena tu sugerencia, no viene mal que por unos días nos tratemos de quedar en nuestras casas, de limitar nuestras reuniones, nuestras actividades sociales, en bien de toda la comunidad. ¿Listo? Por último, nada más, cuidarnos entre todos para cuidar al personal de salud, que es el recurso humano que hoy nos están cuidando a nosotros. Eso es fundamental. Cuando hablamos con el gobernador y los otros intendentes, el recurso humano es fundamental porque se agota. Cuando esto se transforma, un contagio masivo se agota. Entonces, cuando más lo tenemos que cuidar.